enfermedades reumáticas inflamatorias, el común denominador desde el punto de vista de su etiología y su fisiología y cómo es que la enfermedad se desarrolla en los pacientes. Recuerden siempre que son dos aspectos fundamentales y depende de cuál se desarrolla la enfermedad. Siempre tiene que haber un factor genético como base y predisponente para desarrollar en un tiempo determinado la enfermedad, pero para que realmente se desarrolle la enfermedad, tiene que, en esa base genética de predisposición, tiene que haber un factor gatillante. Ese es el común denominador de todas las enfermedades reumáticas inflamatorias sistémicas crónicas. Y ese factor gatillante puede estar relacionado al medio ambiente. El medio ambiente puede ser muchas cosas, desde factores tipo microorganismos, sobre todo virales, en algunas ocasiones bacterianas, pueden ser sustancias químicas o otros factores, o el estrés que se puede presentar en el paciente, son los que van a hacer que en ese medio de susceptibilidad para desarrollar la enfermedad, simplemente estos factores medioambientales son los que van a gatillar y van a hacer que la enfermedad se haga manifiesto. Y es un círculo vicioso que se va perpetuando y activando el sistema al inicio, rompiendo la tolerancia inmunológica y luego desarrollando autoinmunidad y formación sobre todo de autoanticuerpos, que son los que van a destruir las células blanco, el tejido específico que está relacionado a la enfermedad que corresponde. Ayer veíamos que en el caso de síndrome de Sjögren, la enfermedad, dentro de las enfermedades reumáticas más frecuentes, en primer lugar está artritis reumatoidea. En segundo lugar está el síndrome de Sjögren. Estas otras dos enfermedades que vamos a ver ahora es mucho menos frecuente. Son enfermedades infrecuentes. Como dice ahí, la incidencia es de 0.6 a 19 por millón por habitante por año. Esa es la incidencia. Ahora, de acuerdo a otros estudios que se hicieron, esa incidencia más o menos correspondía casi en la década del 70 al 80. Ahora, esa incidencia es casi 24 casos por 1 millón de habitantes por año. La prevalencia de esta enfermedad en el caso de la esclerodermia es variable. Más o menos la prevalencia está entre 7 a 489 casos por millón por año. Entonces, si vemos eso, es realmente infrecuente, no es muy frecuente como las otras enfermedades reumáticas. Y como ustedes están viendo en el desarrollo del curso, estas enfermedades tienen su tendencia, tienen su preponderancia, ¿no? Afectan en algunos grupos más a varones que a mujeres. Pero como ayer vimos, por ejemplo, en el caso del síndrome de Sjögren, es más frecuente en mujeres que en varones. Y en este caso, de la esclerodermia, se habla de una relación de 3 a 4 por un varón, 3 a 4 mujeres por un varón. La característica de esta enfermedad, básicamente la esclerodermia, es una enfermedad, como ya casi todo está definido, una enfermedad inflamatoria, crónica, autoinmune,
y que tiene su punto blanco, ¿no? Es las células epiteliales, sobre todo y células endoteliales, porque tiene dos mecanismos a través del cual se origina la enfermedad, ¿no? Uno es sobre todo lo que se habla de una vasculopatía, y esto producido por una serie de factores que van a producir vasoconstricción de estos vasos, por ejemplo, a nivel pulmonar o en otra zona, y aparte, y el otro mecanismo es de tipo celular, ¿no? con presencia de ciertos componentes relacionados a células linfocíticos y producción de anticuerpos, y básicamente todo esto está regulado por, digamos, por los genes. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad poligénica. Recuerden, ninguna enfermedad reumática sistémica crónica es de tipo herencia autosómica dominante ni recesiva. Es poligénica. Para que se pueda desarrollar la enfermedad, tienen que ser múltiples genes que actúan a niveles diferentes de la cascada inflamatoria que hace que se desarrolle la enfermedad. También, al igual que, digamos, específicamente, el compromiso es a nivel de piel. El compromiso es a nivel de piel, con engrosamiento de la piel, pérdida de la elasticidad, pero también tiene compromiso, sobre todo a nivel de pulmón y también a nivel de los riñones. La edad de inicio de esta patología, por lo general, es entre la quinta y la sexta década de la vida, ¿no? Ese es, por lo general, esa es la manera a través del cual, digamos, se presenta en este tipo, como decía, de mayor incidencia de la enfermedad. Como dijimos, es variable, hay diferentes estudios, pero en resumen, la prevalencia es entre 7 y 489 casos por millón de habitantes. Eso es en resumen. Y la incidencia, ahora, hay enfermedades en las cuales hay digamos, mayor tendencia a desarrollar con respecto a las etnias o con respecto a la raza. En el caso de la esclerodermia, se ha visto, digamos, mayor tendencia en la raza negra. Y aquí el desarrollo de la enfermedad es mucho más agresivo. En cuanto a la etiopatogenia, está determinada por el exceso de producción de fibras colágenas a partir de los fibroblastos, por estimulación del factor beta transformante fibrosis en distintos órganos, y el segundo componente es la existencia de vasoespasmo, producido también todo esto regulado por los genes, que produce isquemia vascular, lo que produce hipoxia celular, y esto aumenta la producción de estimulación de las células de los fibroblastos y demos mayor depósito de colágeno, sobre todo colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3. Como dijimos, esta enfermedad también hay un componente de anticuerpos, producción de anticuerpos, y estos anticuerpos están relacionados a cierto tipo de células que van a hacer que este proceso de digamos, de depósito excesivo de fibras colágenas en el intersticio celular y en órganos es lo que va a darle ciertas características específicas de
de la enfermedad. Por ejemplo, tenemos anticuerpo, anticélula endotelial, sobre todo relacionado al compromiso de las células endoteliales, el antifibroblasto en relación, el punto, en este caso el antígeno es la membrana celular del fibroblasto, el anticolagenasa está relacionado a una proteína que se llama el MMP1 y hay otra también es el MMP3. El antirreceptor de PD receptor está relacionado al antígeno receptor de superficie de célula para este producto. El antitopoisomerasa 1 induce la esclerodermia en ratones inmunizados. El antirreceptor 1 de angiotensina 2, activación de fibroblasto. O sea, estos anticuerpos al final de cuentas, al actuar sobre las células blanco, van a producir todo este proceso, ¿no?, de fibrosis en el intersticio celular y a nivel de los órganos. La antifibrina 1 está relacionada al antígeno de microfibras extracelulares. Aquí es otro aspecto importante relacionado a ciertas características de estos anticuerpos y en qué se refleja a nivel de los órganos atacados. Por ejemplo, el anticuerpo SCL70 está sobre todo presente, antes de hablar de este aspecto, la esclerodermia se divide en dos tipos: la esclerodermia difusa y la esclerodermia limitada. Entonces la esclerodermia difusa es una enfermedad mucho más agresiva y de mal pronóstico, y la esclerodermia limitada es un pronóstico benigno. Entonces, sobre todo en la forma de esclerodermia difusa se encuentra el anticuerpo contra SL70 y está relacionado a fibrosis pulmonar y afección cardíaca. Por ejemplo, en el caso del centrómero proteína B y C, este está relacionado a la forma de la esclerodermia limitada, ¿no? Y sobre todo está relacionado desde el punto de vista de síntomas y signos a isquemia digital grave, a hipertensión pulmonar y síndrome seco y calcinosis. De estas dos enfermedades, la esclerodermia limitada y la esclerodermia difusa, donde más se presenta calcinosis es a nivel de la esclerodermia limitada. Luego, aquí hay otro anticuerpo contra ARN polimerasa 3, que se presenta en la forma de la esclerodermia difusa y está relacionado a enfermedad cutánea grave y también los roces tendinosos y también en algunos casos cáncer, y también la crisis renal, sobre todo cuando se presenta esta enfermedad en la forma difusa, ¿no? Es un momento en el cual, digamos, la morbimortalidad se incrementa en este tipo de pacientes cuando presentan la crisis renal esclerodérmica. Luego hay otros grupos como el TH-TO, sobre todo se presenta en la forma limitada y está relacionada a fibrosis pulmonar, crisis renal infrecuente y disfunción gastrointestinal inferior. La B23 está sobre todo en la forma difusa y limitada y está relacionada a la presencia de hipertensión pulmonar y enfermedad pulmonar. Luego, así hay otras como por ejemplo el anticuerpo 1-FAP, que está relacionado sobre todo a síndrome de sobreposición. ¿Cuándo se llama síndrome de sobreposición? Cuando hay la presencia en un solo paciente de dos enfermedades o tres enfermedades reumáticas, como por ejemplo el síndrome de sobreposición de lupus, artritis reumatoidea y fibrosis pulmonar. Bueno, esto es algo
aparecido en relación a asociaciones de ciertos anticuerpos con la expresión de la enfermedad. Es importante aquí destacar también que los anticuerpos anti-DNA topoisomerasa 1, sobre todo denominado el anti-SCL70, esto sobre todo está relacionado con esclerodermia difusa. Es la forma más agresiva de la enfermedad. Entonces, y esto está relacionado con compromiso pulmonar y también está relacionado con crisis esclerodérmica. Como dijimos, en las enfermedades reumáticas hay dos aspectos fundamentales: el estímulo ambiental, la predisposición genética. Esto va a alterar el sistema inmune, va a condicionar pérdida de la tolerancia, y esto va a condicionar secundariamente producción de citoquinas, daño endotelial, síntesis de colágeno, y esto al final produce la proliferación de fibroblastos en el intersticio celular y en los órganos. También está determinada en la fisiopatología que hay un aumento del factor von Willebrand y también del factor cuarto plaquetario. Bueno, este es cómo que se produce el desarrollo de esta enfermedad con compromiso, ¿no? Como siempre, la base fundamental es el antecedente genético, y esto más los otros factores que digamos, de formación de anticuerpos van a producir la lesión endotelial, proliferación de la íntima, rarefacción capilar, hipoxia y presencia de ROS. Y todo esto hace que ese ambiente hipóxico del tejido va a condicionar la activación de los fibrocitos, células endoteliales, células epiteliales, pericitos y adipocitos, y todo esto digamos, junto con los linfocitos TH2 y también los macrófagos, la estimulación de las interleuquinas y los factores proinflamatorios, todo esto actúa a nivel de los miofibroblastos, los transforman a estas células que están en el parénquima, y entonces esto produce síntesis y acumulación de la matriz extracelular y contracción y remodelación y rigidez de la matriz. Hay sustancias, como dijimos, en el caso de la esclerodermia, que están relacionadas también como activantes y el desarrollo de la esclerodermia. Dentro de eso tenemos el sílice, metales pesados, mercurio, químicos orgánicos, cloruro de vinilo, benceno, tolueno, tricloroetileno. Medicamentos: la pleomicina, la pentazocina, el taxol, la cocaína. Y suplementos dietéticos y supresores de apetito también están relacionados con el desarrollo de la esclerodermia, ¿no? El mancidol, fluramina, dietilpropión. Entonces, la clasificación de la esclerodermia es la esclerodermia difusa, ¿no? La esclerodermia limitada, y hay lo que se denomina esclerodermia sin esclerodermia, y la forma localizada, que son otro tipo de fibrosis a nivel, digamos, de la piel, sobre todo. La clasificación, esto sobre todo para tener un poco más claro cuál es la diferencia entre la esclerosis sistémica difusa y la limitada. Por ejemplo, en el caso de la esclerodermia difusa, la afección cutánea
sobre todo compromete a nivel de miembros superiores y miembros inferiores, proximal y distal. Y también compromete la cara y también compromete tronco. En caso de la limitada, básicamente es distal a los codos, o sea, a nivel de las manos, y puede también, de una manera poco frecuente, comprometer también la cara. El fenómeno de Raynaud sobre todo se presenta en el primer año o en el momento de las lesiones cutáneas, en la forma difusa. Y en la forma limitada, este fenómeno de Raynaud, como les dije ayer, puede presentarse muchos años, incluso antes de que se presente las manifestaciones de la esclerodermia limitada. En cuanto al compromiso visceral, sobre todo en la forma difusa, vamos a encontrar compromiso pulmonar en caso de fibrosis intersticial, el compromiso renal, la crisis hipertensiva, vasculorenales, el compromiso gastrointestinal y cardíaco. En el caso de la forma limitada, se va a presentar también compromiso gastrointestinal, hipertensión arterial pulmonar, después de 10 a 15 años de evolución de la enfermedad. Y puede presentarse también en estos pacientes, así como ayer veíamos las asociaciones en relación a síndrome de Sjögren, también en casos de la esclerodermia limitada hay una asociación con cirrosis biliar primaria. En cuanto a la capilaridad, esto es lo último que, digamos, ha entrado en boga y que es parte también del diagnóstico, lo que se denomina la capilaroscopía. Entonces esto, por ejemplo, en el caso de la esclerodermia difusa, esta capilaroscopía se va a encontrar dilatación y desaparición de las asas vasculares. Y en el caso de la limitada, la dilatación sin desaparición importante. Y en cuanto a anticuerpos que caracterizan a estas dos formas de presentación de la esclerodermia, en el caso de la forma difusa, lo que caracteriza es el antitopoisomerasa 1, y en el caso de la circunscrita o limitada es el anticentrómero. Estos son criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología y de la Liga contra el Reumatismo Europeo. Tienen sus valores específicos, por ejemplo, el engrosamiento de piel de los dedos de ambas manos que se extiende proximal a las articulaciones metacarpofalángicas, su puntuación es 9. El engrosamiento de la piel de los dedos solo se cuenta la puntuación más alta. Dedos hinchados, si es que digamos que presenta dedos hinchados, 2. Esclerodactilia. La esclerodactilia es el engrosamiento de los dedos, lo que se llama dedo en salchicha. Por ejemplo, aquí en la metacarpofalángicas de 4 puntos, las lesiones en la punta de los dedos, por ejemplo, las úlceras en el puntejo de los dedos tiene un valor de 2, las cicatrices puntiformes tienen un valor de 3, las telangiectasias, que son la expresión de dilatación de los vasos, proliferación, angiogénesis, en las zonas donde hay compromiso de la fibrosis, se produce la telangiectasia. Entonces eso tiene un valor de 2, anomalías en los capilares de pliegue unguial, luego fenómeno de Raynaud, por ejemplo, tiene un valor de 3 y entonces se hace la sumatoria de todo esto, de los anticuerpos, y al final se tiene que llegar a un valor específico para definir si realmente estamos frente a un cuadro de esclerodermia. Entonces, el diagnóstico de la esclerodermia se tiene que considerar todos estos puntos y de acuerdo a eso se hace el diagnóstico.
importante también de que, como ya más antes en una de las diapositivas anteriores, es la extensión del compromiso, ¿no? Por ejemplo, en la forma limitada básicamente es en las zonas de las manos, un poco en las zonas proximales, digamos, en las zonas distales de las piernas, o sea, a nivel de los pies, y también puede comprometer la cara. En cambio, en el tipo 2, o sea, la forma difusa, realmente compromete toda la extremidad, tanto superior, inferior, la cara, el cuello, como también a nivel de la zona del tronco. Bueno, son algunas de las características por ejemplo, en el caso de la esclerodermia limitada, la esclerosis cutánea es en las extremidades distales y en el rostro. Los síntomas del fenómeno Raynaud es de larga data, o sea, se presentan muchos años, incluso antes de que se manifieste la enfermedad. Hay menor frecuencia de fibrosis pulmonar severa y menor frecuencia de crisis renal esclerodérmica, que sí es frecuente en la forma difusa. Y hay una alta carga de morbilidad no letal. Por eso que se habla de la esclerodermia limitada, que el pronóstico es benigno. En cambio, en la esclerodermia difusa, realmente la mortalidad es alta. En el caso de la esclerodermia difusa, por ejemplo, la esclerosis cutánea es proximal, prácticamente compromete, como ya dijimos, todo miembro superior, miembro inferior, tórax, la región facial y cuello. La historia de fenómeno de Raynaud puede estar concomitante. En el mismo momento en que empiezan las manifestaciones de la fibrosis, entonces se presenta el fenómeno de Raynaud. Hay alta frecuencia de fibrosis pulmonar severa, aumento de riesgo de crisis renal esclerodérmica, es todo lo contrario a la forma limitada. Y hay lo que se llama también el síndrome de sobreposición, en el cual, digamos, está asociado con otras enfermedades reumáticas, sobre todo, digamos, con artritis, con lupus, con polimiositis. La esclerosis sistémica progresiva, desde el punto de vista de compromiso dérmico, tiene 3 fases. La primera es una fase que se denomina fase edematosa, más o menos dura 6 meses, y en el cual se presenta hinchazón de las manos, ¿no? De las manos, sobre todo de manos, y hinchazón de los pies. Y que si no se hace un diagnóstico, una sospecha de que pudiéramos estar en la primera fase de la enfermedad, en este caso de la esclerodermia, entonces esto luego de los 6 meses llega a pasar a la segunda etapa, que es la fase indurativa. En esta fase indurativa hay piel engrosada, brillante, pierde las arrugas, fibrosis de la dermis, obliteración de los vasos pequeños. Y la etapa final, que es después del año, ¿no? Ya ha evolucionado la enfermedad, entonces es la fase atrófica, en la cual se presenta piel atrófica, no adherido a planos profundos, 3 a 10 años después de la fase indurativa, la atrofia de los anexos. Y aquí se acompaña del fenómeno de Raynaud. Esto es la fase edematosa, en la cual hay hinchazón de las manos, por eso que se le llama también dedos en salchicha. Luego entra a una fase indurativa en que empieza a engrosarse la piel, y cuando pasa más de 1 año, más de 2 años, entra la fase atrófica en que la piel pierde su elasticidad, y eso ya es la etapa más avanzada de la enfermedad. El otro detalle
detalle importante es que no solamente a nivel de la piel, justamente por el fenómeno de Raynaud, por el vasoespasmo y por la producción de ciertas moléculas que condicionan hipoxia celular y digamos, daño de la microvasculatura, secundariamente empiezan a hacer úlceras a nivel de las falanges distales. Y esto puede evolucionar a necrosis, incluso osteólisis de las falanges distales, y esto ya es una fase más avanzada de la enfermedad. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso de una esclerodermia difusa con compromiso del tórax, ¿no? una piel endurecida y que incluso se compromete los anexos. Por eso que secundariamente también estos pacientes hacen un Sjögren secundario, ¿no? por daño, hay pérdida del folículo piloso y pérdida de los anexos de las glándulas sebáceas, lo cual hace pues que digamos, el paciente entre a una fase en la cual la piel es seca, dura, sin elasticidad. Y esto, como vemos acá, ¿no? Esto es un mayor compromiso en el cual hay atrofia, hay contractura. El final de la enfermedad es que como la piel se vuelve fibrosa y también se compromete los tendones y los músculos, el paciente pierde la funcionabilidad de la mano y llega a un estado de contractura en las manos. Aquí tenemos una necrosis a nivel de la falange distal, ¿no? y luego empieza lo que se llama el proceso de la onicolisis o digamos, se va reabsorbiendo los huesos y todo lo que está alrededor de esa falange, y entonces se va como amputando paulatinamente los dedos. El fenómeno en este caso la esclerodermia, dentro de las manifestaciones clínicas ya lo dijimos, una de las características principales, sobre todo en la limitada, es la presencia de fenómeno de Raynaud muchos años antes de la manifestación a nivel de piel. Puede haber también fatiga, puede haber astenia, puede haber un poco de fiebre al inicio de la enfermedad y puede haber compromiso musculoesquelético. El fenómeno de Raynaud se manifiesta sobre todo en las formas limitadas casi en el 100% y en las formas difusas en el 90%. La localización básicamente es en pies, en las manos, en la punta de la nariz y en el óvulo de la oreja, y esto está relacionado a la exposición al frío, ¿no? O sea, el frío, el aire frío o digamos el agua fría, eso va a condicionar este vasoespasmo a nivel de las manos, ¿no? Lo provoca, ¿no? El frío, las vibraciones, el estrés emocional, y entonces tiene tres etapas: la palidez, la cianosis y el enrojecimiento. Por eso al paciente se le indica, se le pregunta, ¿cómo nosotros podemos saber de que realmente el paciente tiene fenómeno de Raynaud? Le preguntamos, cuando usted se pone al frío o agua fría, algo de eso, se le pregunta, luego cambia de color su mano, se pone pálida, morada o roja, y entonces cuando el paciente dice, sí, se pone pálida, se pone, otra vez dice, se pone morada, se pone roja, entonces eso es signo de que realmente el paciente tiene fenómeno de Raynaud. Bueno, esto ya hemos hablado. Ya, la esclerosis sistémica y el fenómeno de Raynaud. Todo este
este proceso, sobre todo en la esclerosis sistémica y en menos proporción en la limitada, va a condicionar úlceras, como hemos visto en la fotografía, úlceras sobre todo a nivel de las falanges distales, y estas úlceras se pueden infectar, puede comprometerse con osteomielitis, se puede necrosar, puede haber pérdida de la falange. Entonces eso es lo que estamos viendo, ¿no? Se presenta úlceras, estos se pueden infectar, se puede complicar y empieza la acroosteólisis. En el caso de la esclerodermia, sobre todo el compromiso de piel, donde se produce sobre todo calcinosis, es en la forma limitada. En la forma difusa casi no se presenta, pero en la forma limitada sí es frecuente en zonas de extensión, a nivel de codos, a nivel de las manos, ¿no? Entonces se presenta esta calcinosis, que es depósito de hidroxiapatita, y es lo que caracteriza a la esclerosis, a la esclerodermia limitada, o su otro nombre es síndrome de Krebs. Y este es otro aspecto relacionado al compromiso a nivel de piel, lo que se denomina las telangiectasias, ¿no? Las telangiectasias, y esto está relacionado a neovascularización por el proceso atrófico y de hipoxia en la zona que compromete la esclerodermia. Otra de las características de los pacientes con esclerodermia, sobre todo en la forma difusa, es las líneas retráctiles, ¿no? Las líneas retráctiles. Y el otro detalle importante en estos pacientes es que con el tiempo pierden también la capacidad de la apertura bucal, ¿no? Entonces llega a limitarse la apertura bucal. Cuando hay este problema de la limitación de la apertura bucal, esto está relacionado con que este paciente puede desarrollar en el tiempo fibrosis pulmonar. Bueno, esta es una fotografía del compromiso severo a nivel de piel, y esto básicamente, digamos, no es solamente en la parte distal, ¿no?, del miembro inferior, sino es un compromiso que abarca todo el miembro inferior. Lo mismo en el miembro superior, y esto es característico de la esclerodermia difusa. Esta enfermedad va progresando, y no solamente se fibrosa la piel, se fibrosan también los tendones, y lo lleva a la contractura de la mano, lo cual le condiciona discapacidad. Y esto es una cosa, y esto está asociado también al compromiso pulmonar, y esta sería la forma mucho más avanzada de la enfermedad. Hemos visto el compromiso de piel. Ahora vamos a ver el compromiso musculoesquelético. Básicamente se caracteriza por artralgias generalizadas. Puede haber también, pero menos frecuente, artritis semejando a artritis reumatoidea. Y ese es, digamos, dentro de los aspectos generales del compromiso musculoesquelético. El otro aspecto está relacionado a la rigidez matutina, justamente por todo este daño que se produce a nivel de los tendones, a nivel de los ligamentos, que todo entra en un proceso de fibrosis, y los pacientes amanecen con las manos duras, y que esto, a diferencia de la artritis reumatoidea, la característica es la rigidez matutina mayor de 1 hora. En estos pacientes permanece constante. Por ejemplo, otro aspecto en el caso de la osteoartrosis, ¿cómo podemos diferenciar
la rigidez matutina de la artritis reumatoidea y la rigidez matutina de la osteoartrosis es que en el caso de la artritis reumatoidea, como he dicho, esta rigidez es mayor de 1 hora. ¿Qué significa eso? Que el paciente cuando se despierta, la mano está dura, rígida y no la puede mover. Y pasa 1 hora o más, y es ahí donde vuelve su movilidad. Pero en el caso, por ejemplo, de los pacientes con artrosis, esta rigidez es menos de media hora. Entonces así nosotros podemos diferenciar y preguntar al paciente, cuando se despierta usted en la mañana, ¿se pone dura, rígida su mano? Y el paciente le va a decir sí. ¿Y cuánto tiempo? El paciente le va a decir 10 minutos, 15 minutos. Si es menos de media hora, significa que está relacionado a artrosis. Cuando es más de 1 hora, está relacionado a artritis reumatoidea. Entonces es una poliartritis simétrica, parecida a la artritis, se asemeja a la artritis, pero una de las características principales en estos pacientes es que no es erosiva. En la artritis reumatoidea, el compromiso poliarticular es erosivo a nivel del cartílago y a nivel del hueso subcondral. Lo que decíamos en algunas de las fotos que hemos visto, se presenta lo que se denomina resorción ósea o acrostiólisis, y esto sobre todo en la esclerodermia difusa. Hay engrosamiento de las vainas tendinosas, del tejido celular subcutáneo y de la piel, y esto indirectamente es lo que condiciona también lo que se habla, digamos, una de las causas de la poliartritis, de la artritis en estos pacientes es justamente engrosamiento de vainas tendinosas, tejido subcutáneo y piel. Y a eso se añade otros factores inflamatorios, citoquinas, que hace que el paciente presente un cuadro parecido a la artritis reumatoidea. Luego, la calcinosis subcutánea, ¿no? Recuerden que es el depósito de hidroxiapatita y sobre todo en zonas de extensión. Y en el dorso de las manos, esto es más frecuente en la esclerodermia limitada. Luego, puede haber también debilidad muscular distal y proximal, pero esto también está relacionado a ese engrosamiento, no solamente de la piel, sino de todos estos tejidos, ¿no? De los tendones, del tejido celular subcutáneo. Y entonces esto hace que el paciente realmente presente este cuadro de debilidad muscular. Y recuerden que una de las características, uno de los factores importantes para osteoporosis en términos generales es la hipoactividad, la vida sedentaria. Como este paciente por la enfermedad no puede movilizarse, no puede hacer mucha actividad, secundariamente va a presentar descalcificación. Entonces, en el compromiso musculoesquelético va a haber artralgias, artritis, mialgias, contracturas tendinosas. En cuanto, digamos, a las mialgias, también esta enfermedad, este depósito de estas fibras colágeno va a afectar los músculos y va a condicionar dolor muscular. Pero casi es infrecuente que se presente una miopatía tipo inflamatoria, como en el caso de la polimiositis, que digamos tiene otro mecanismo de producción de la debilidad muscular. Entonces eso es para ver esto de la acrostiólisis, cómo se reabsorbe, ¿no?, los huesos y va comprometiendo en forma progresiva. En cuanto a la manifestación a nivel pulmonar, como hemos visto o como van a ver en todas estas enfermedades, básicamente cuando compromete el pulmón es una neumonitis intersticial, ¿no?, fibrosis pulmonar, y también se presenta hipertensión pulmonar, pero no es frecuente
como por ejemplo en otras enfermedades reumáticas, como por ejemplo el lupus. Y derrame pleural como parte de compromiso pulmonar es realmente infrecuente. La hipertensión pulmonar más está relacionada a la forma de esclerodermia limitada o síndrome de Krebs. Bueno, esta es una fotografía de una radiografía en la cual hay un compromiso severo de fibrosis pulmonar. El compromiso cardíaco es casi infrecuente y muchas veces es subclínico y puede haber, como en algunas ocasiones, compromiso pericárdico, pero como les digo, es subclínico. Pero ahora, en cuanto, por ejemplo, al compromiso del miocardio, sobre todo es por el problema relacionado a digamos, depósito de colágeno, de la fibrosis de los músculos, ¿no? Y los tejidos de conducción del miocardio que pueden condicionar problemas de bloqueo cardíaco y que pueden llevar a insuficiencia cardíaca. Ahora, el compromiso de arterias coronarias no se presenta en la esclerodermia. Entonces puede haber pericarditis, pero recuerden que es asintomático. Insuficiencia cardíaca relacionada al depósito de colágeno a nivel de miocardio, sobre todo digamos, de los tejidos de conducción cardíaca. Entonces esto puede llevar a insuficiencia cardíaca. Hipertensión, hipertensión arterial, pero sobre todo es también casi infrecuente, pero sí lo que cuando hay ese depósito a nivel del músculo cardíaco, o sea, del miocardio, puede también presentarse arritmia. A nivel renal, lo que caracteriza sobre todo más con la esclerodermia difusa es la crisis renal esclerodérmica. Y en este caso va a haber, de repente va a presentar el paciente una crisis hipertensiva, ¿no? Aguda, en el cual la presión está por encima de 150/85 y puede presentar además una insuficiencia renal aguda. Entonces, esto si persiste puede llevar digamos, a la insuficiencia renal crónica, pero eso no es muy frecuente, pero sí cuando se presenta la crisis renal esclerodérmica, esta es de alta morbimortalidad. Bueno, cuando hay esta crisis esclerodérmica va a haber hipertensión maligna, azoemia y encefalopatía hipertensiva. Entonces, esta crisis renal esclerodérmica es la principal causa de morbimortalidad en estos pacientes y en las fases avanzadas puede llevar, digamos, si no se controla, a una insuficiencia renal permanente. Y acá básicamente el tratamiento de la crisis renal esclerodérmica es con inhibidores de la EPA. La esclerodermia también tiene otro de los puntos blancos, el aparato gastrointestinal, desde la faringe hasta el recto, ¿no? Todo el aparato gastrointestinal. Y va a condicionar esa fibrosis, ¿no? Esa pérdida de la motilidad gastrointestinal y el cambio de los músculos lisos por otro tipo de fibra, digamos. Por eso se le llama miofibroblastos, el músculo liso, por una serie de factores
y por una serie de estos genes que hacen que se modifique, incluso vimos la estructura del músculo, cambia lo que se llama miofibroblastos, y esto aumenta la producción de colágeno en todo el aparato gastrointestinal, y pues lo que va a condicionar secundariamente pérdida de la motilidad intestinal, y eso trae consecuencias a todo nivel, sea a nivel del esófago, del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso. Entonces, la afección orofaríngea es frecuente y conduce a problemas con patologías periodontales y problemas de masticación y deglución. La afección del tubo digestivo superior es más frecuente, con frecuencia sintomática, y la disfunción del tubo digestivo inferior puede causar morbilidad significativa. Entonces, en estos pacientes tenemos acá en este cuadro lo que realmente, digamos, puede producir, por ejemplo, a nivel de la orofaringe, tirantez de la piel alrededor de la boca, disminución de la apertura oral, periodontitis, enfermedad de las encías, sequedad de la boca, dificultad de deglución, y esto también puede condicionar una aspiración, un proceso de tos con aspiración, y puede producir una neumonitis aspirativa. Entonces es importante en estos pacientes cuidados dentales, periodontales con regularidad, en caso de que se presente la sequedad de la boca, porque como dijimos, produce no solamente, digamos, la fibrosis de la zona, va a condicionar pérdida de las glándulas a nivel, digamos, de alguna manera va a producir atrofia a nivel de la producción, incluso, digamos, de la saliva. De alguna manera se asocia con síndrome de Sjögren, y esto es lo que condiciona esta sequedad de la boca. En el esófago va a producir esta pérdida de la motilidad del esófago, sobre todo va a producir disfagia, alimentos sólidos, y va a producir reflujo gastroesofágico. Este reflujo gastroesofágico puede condicionar úlceras a nivel del esófago, y puede producir estenosis a nivel inferior del esófago, y en el proceso más avanzado puede producir lo que se llama esófago de Barrett, que es una lesión premaligna. En el estómago va a producir gastroparesia y dispepsia, va a disminuir el tránsito del estómago hacia el intestino, y esto secundariamente a nivel del intestino va a producir sobrepoblación bacteriana, y va a producir síndrome de malabsorción, y esto va a hacer que el paciente tenga, digamos, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, y esto también secundariamente produce diarrea, síndrome de pseudoobstrucción, y todo esto se complica y el paciente empieza a perder peso. Bueno, esto en resumen: en el esófago, disfagia por compromiso de la musculatura lisa, que causa dilatación esofágica, regurgitación gástrica, esofagitis por reflujo, intestino delgado, hipotonía, hipomotilidad, sobrecarga bacteriana, diarrea crónica, malabsorción, intestino grueso, hipomotilidad, divertículos, boca ancha, estreñimiento en un inicio, y luego también por dilatación del intestino grueso va a condicionar también diarrea, lo cual va empeorando el estado nutricional del paciente. Con eso ya hemos visto. Bueno, a nivel neurológico también puede haber lo que se denomina la neuropatía craneal,
puede haber también neuralgia del trigémino, puede presentarse neuropatía periférica, luego irregulación autonómica, encefalopatía, todos estos cuadros, pero en menos frecuencia, se puede presentar a nivel del sistema nervioso central. Luego, en cuanto al examen de laboratorio, vamos a encontrar que el paciente tiene factor reumatoideo en 30% de casos. Recuerden que en estas situaciones el factor reumatoideo así es a títulos bajos. Puede encontrarse anticuerpos antinucleares, 39%. En el síndrome de Cray se van a encontrar anticuerpos anticentrómero entre 50 y 95%. Y en la forma difusa, el anti-SSL70, que es lo característico de este grupo de enfermedades. Bueno, eso ya no. Esto solamente así en forma rápida. La clasificación es esclerosis sistémica difusa, localizada, y hay formas de esclerosis localizada, que es la morfea generalizada, morfea lineal, y síndromes uniformes inducidos por tóxicos como polvo de sílice, silicona, cloruro de vinilo, metabólicas, porfiria cutánea, tarda, diabetes mellitus, inmunológica, enfermedad de injerto con pobreza. No sé, pero... Criterios de clasificación, criterios mayores, la esclerodermia proximal, criterios menores, esclerodactilia, cicatrices digitales, fibrosis pulmonar y basal. En cuanto al tratamiento, medidas generales: evitar el frío, nutrición adecuada, hiperproteica fraccionada, fisioterapia, medicamentos, colchicol. Bueno, esto de penicillamina ya hace cierto tiempo, de acuerdo a estudios longitudinales, se llegó a determinar que en realidad para el proceso de la fibrosis de estos pacientes no contribuía nada, por eso que ya se sacó del tratamiento. Es importante el tratamiento de fenómeno Raynaud, la crisis escleroderma, dérmicas y captopril para la crisis escleroderma. Es importante los cuidados de piel, úlceras cutáneas, Bosentan, esto sobre todo es para el fenómeno de Raynaud, medidas generales, no cigarro o sustancias que produzcan vasoconstricción. Por ejemplo, de calcio antagonistas, esto en la crisis esclerodérmica, el sildenafilo, esto cuando hay intenso vasoespasmo o fenómeno de Raynaud persistente, entonces de ahí se da el sildenafilo, el Bosentan, la pentoxifilina. Pronóstico, forma limitada, buen pronóstico, 10% de evolución a hipertensión pulmonar, supervivencia a los 5 años 90%, a los 10 años 75%. Forma difusa, peor pronóstico, muerte por afección cardíaca o pulmonar, supervivencia a los 5 años 70% y a los 10 55%. ¿Qué era? La polimiositis, así como el órgano blanco en la piel, en el caso de la polimiositis es una enfermedad crónica, sistémica, autoinmune, y que el órgano blanco son los músculos, la musculatura esquelética. Bueno, esta es una enfermedad en la cual el punto blanco es el músculo esquelético y que también tiene compromiso a nivel de otros órganos y sistemas. La prevalencia
en este caso, en relación a la esclerodermia, es de 5.5 a 8.4 casos por millón. O sea, es un poco, esto también dentro, digamos, de los grupos de las enfermedades infrecuentes, de las enfermedades reumáticas sistémicas. Y el otro aspecto es esta incidencia ha aumentado en los últimos años. Tiene dos picos de presentación. El primer pico de 10 a 15 años en niños y el segundo pico de 55 a 69 años en los adultos. Ahora, esta polimiositis, al igual que la enfermedad inflamatoria idiopática muscular, puede estar asociada, como las otras enfermedades, con otras enfermedades del tejido conectivo, como esclerodermia, como síndrome Sjögren, como lupus. Dentro de los, como dijimos, siempre hay un factor genético de fondo y los medioambientales. Se ha visto que microorganismos infecciosos, tipo los picornavirus, los enterovirus, la poliovirus de Coxsackie, tipo A, tipo B, y los retrovirus, ¿no? El virus del VIH, el VLTH1, el parvovirus B19, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B, también están relacionadas con activación para desarrollo de la enfermedad, estafilococos, clostridium, micobacterias, parásitos como Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi, Borrelia burgdorferi, factores no infecciosos, fármacos. También, por ejemplo, la depenicilamina, los corticoides, la cloroquina, las estatinas, atorvastatina, lovastatina, privatatina, simvastatina, las benzodiazepinas, los clorfibrato, gengibrosilo y L-triptofano, factores biológicos, hormonas de crecimiento, interferón alfa, interleuquina 1, vacunas contra tétanos, BCG, difteria, hepatitis B, hepatitis A, fármacos diversos como anestésicos locales, hidroxiuria, acetato de leuprolida, y exposiciones a la radiación ultravioleta, factores diversos, implantes mamarios de silicona, enfermedad crónica de injerto costerhuésped, asociación a trasplante de médula ósea, etc. Estos son también los factores medioambientales que van a hacer que se active la enfermedad. Y como dijimos, tenemos factores de tipo genético, etiqueta prevalencia mayor de los antígenos, por ejemplo, el HLA-DR3, el HLA-DR8, el HLA-B7-DRW6, el HLA-DR-W52, y también dentro de los antígenos de histocompatibilidad tipo 1 está el HLA-B8. Y existe un red aumentado entre gemelo monocigótico y familiar de primer grado, miopatía por cuerpo, inclusión, existe una ligera agregación familiar. Estos son los anticuerpos específicos de miositis y sus características de la enfermedad. Por ejemplo, el anti-Ho1, sobre todo está relacionado a lo que se llama el síndrome antisintetasa, y acá hay, por ejemplo, el anti-PL7 está relacionado al síndrome antisintetasa. Acá hay otros como el anti-Mi2, ¿no? Miopatía, sobre todo dermatomiositis clásica, ¿no? y otros anticuerpos relacionados a cierto tipo de manifestaciones de la enfermedad. Medicamentos y toxinas que pueden inducir una miopatía: simetilina, cloroquina, colchicina, metina, etanol, glucocorticoides, heroína, el interferón alfa, penicilamina, estatina, fibratos, anticanefes, sibutramina, etc.
también son los anticuerpos relacionados a ciertas, digamos, al grupo de lo que se llama síndrome antisintetasa, anticuerpos relacionados a dermatomiositis con ciertas características, miositis por cuerpos de inclusión, y también lo que se llama la miopatía necrotizante inmunomediada. Antes se clasificaba de una manera diferente las miopatías, algunas se clasificaban polimiositis, dermatomiositis, polimiositis, dermatomiositis asociada a, digamos, a la infancia, polimiositis, dermatomiositis asociada a neoplasia, polimiositis, dermatomiositis asociada a medicamentos, y esto va variando en el tiempo, y ahora la clasificación es síndrome antisintetasa, básicamente relacionado a una polimiositis, a la dermatomiositis, la miositis por cuerpo de inclusión y la miopatía necrotizante inmunomediada. Estas son asociaciones de anticuerpos a miositis. Por ejemplo, este es el anti-PM-SCL, complejo exoma humano, y está relacionado sobre todo digamos, se presenta sobre todo en esclerosis sistémica con miositis, ¿no? Anti-RO es anti-RO, sobre todo vimos esto en la forma asociadas con síndrome Sjögren, ¿no? Son anticuerpos con, digamos, compromiso muscular asociados a otras enfermedades reumáticas. Bueno, en el caso de polimiositis y dermatomiositis, así como hemos visto en la esclerodermia, en la síndrome Sjögren, también esta enfermedad inflamatoria idiopática muscular está asociada a tiroiditis de Hashimoto, a miastenia gravis, a la diabetes mellitus tipo 1, a cirrosis biliar primaria, a lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea y esclerodermia. Existe una variación estacional en el número de casos, sobre todo se presentan en invierno y en primavera. De los factores infecciosos ya hemos visto la toxoplasmosis, tripazonomiasis, triquinosis y clostridium. Estos son los mecanismos de lesión de la fibra muscular en la miositis. Siempre hay un factor genético, se asocia la citoquina, se asocia el complemento, hay afección de célula endotelial, se produce hipoxia, pérdida de los capilares y expresión de complejo mayor clase 1, estrés sobre todo en el retículo endoplásmico, daño de la miofibrillas y pérdida de las fibras de músculo esquelético. La fisiopatología se observa invasión en las células endomiciales de linfocitos CD8, en la polimiositis y vasculopatía con base inmunomoral en la dermatomiositis. Cuadro clínico, en el caso de la enfermedad inflamatoria idiopática muscular, vemos el cuadro clínico está relacionado a una debilidad muscular a nivel de la cintura escapular
y la cintura pelviana. Esa es la característica principal de la enfermedad inflamatoria idiopática muscular. Puede también estar afectada los músculos flexores del cuello y también pueden estar involucrados los músculos respiratorios. Se puede acompañar, como es siempre, la característica de todas estas enfermedades sistémicas con síntomas constitucionales o generales como fatiga, rigidez matutina, anorexia, y esta presentación es variable. Entonces, la debilidad proximal dolorosa se presenta en el 55% de casos, la debilidad y dolor proximal agudo, 30% de casos, debilidad proximal y distal insidioso, 10%, mialgia proximales aislada, 5%, y el eritema de la dermatomiositis aislada sin debilidad muscular en el 1%. El cuadro clínico en los niños y jóvenes, la evolución es más rápida y puede afectarse los músculos vulvares, faciales y orales. Y puede haber por compromiso de los músculos cricoaritenoideos, va a haber disfagia y disfonía. Dentro de la sintomatología de esta enfermedad puede presentarse mialgias, astralgias, sinovitis, fenómeno Renaud y edema periorbital. Dentro de las manifestaciones cutáneas se puede presentar estos síntomas musculares con una diferencia de un año. La característica son las pápulas de Gottron. Estas pápulas de Gottron se encuentran sobre todo a nivel de las falanges proximales, de las metacarpofalángicas, a nivel de los codos, a nivel de las rodillas, a nivel de las metatarsofalángicas, son pápulas eritema violáceas que se les denomina pápulas de Gottron. Luego también se puede presentar el eritema en heliótropo. El eritema en heliótropo básicamente es a nivel de los párpados. Son lesiones eritematosas violáceas que se presentan a nivel de los párpados, y el eritema macular en signo de Chal, sobre todo es a nivel de cuello y región de tórax, y el signo de B de escote. Esa es otra de las lesiones que puede producir el síndrome el compromiso de la piel. Signos patognomónicos en la dermatomiositis, pápulas de Gottron en el 60-80% de los pacientes, eritema en heliótropo 50% o menos. Signos específicos de la dermatomiositis, signos de Gottron, fotosensibilidad, signos del Chal, compromiso pruriginoso del cuerpo cabelludo, signos de Chal, signos de pistolera y cambio capilar. Otros hallazgos se puede presentar también en la polimiositis o dermatomiositis calcinosa. La mano de mecánico son lesiones que se presentan en el índice, en el dedo índice, que son como hendiduras transversales a nivel de la falange distales de los dedos, y eso se le denomina manos de mecánico. Puede haber úlceras en la piel con pápulas palmares sensibles, paniculitis, eritema extensor lineal, pitidasis rubra pilaris, mucinosis papilar, trastornos de ciclo bulboso, vasculitis urticariana. Todo esto se puede presentar en el compromiso de piel. Y este es lo que se denomina las pápulas de Gottron, ¿no? A nivel de la interfalángica proximal, en la zona del dorso, a nivel de la metacarpofalángica, a nivel del codo, a nivel de las rodillas, se pueden presentar. Y estos son los otros tipos por ejemplo, del Chal, de las lesiones a nivel de la piel. Y nuevamente acá tenemos las pápulas de Gottron, ¿no? Y eso es lo que corresponde a la manifestación de piel que se denomina dermatomiositis.
Entonces, estas pápulas de Gottron se presentan en un 70% de los pacientes. Es un eritema maculopapular, sobre todo en zonas óseas como los nudillos, codos, rodillas y áreas periunguales. Las manos presentan piel gruesa y agrietada. El eritema en el heliótropo, como dijimos, es a nivel de los párpados, puede también extenderse a nivel de las regiones faciales y parecerse incluso al lupus eritematoso sistémico, puede presentarse a nivel también de la región torácica. Bueno, este es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí en zonas de la zona del codo, sobre todo en la zona del olecrano, puede haber también calcinosis. ¿Has hecho la guía de Bueno, ahí más sobre pápulas de eritema en el heliótropo, pápulas de Gottron. Y bueno, estas son las lesiones, lo que se llama en chal o a nivel de tórax y la región dorsal. Y en este caso, digamos, está asociado con condrocalcinosis, con calcinosis que condiciona depósitos también de calcio en el tejido celular subcutáneo. Está retrocediendo. Entonces, en resumen, la polimiositis se caracteriza por debilidad muscular proximal, cintura escapular, la cintura pélvica, el compromiso de los músculos flexores cervicales, la hipofaringe, con voz nasal por compromiso cricoaritenoideo, puede producir también disfagia, puede ser insidioso, progresivo, mialgia. El compromiso cutáneo, eritema en el heliótropo, pápulas de Gottron, fenómeno Raynaud 25% y vasculitis cutánea. Puede haber compromiso articular, artráquea, artritis, pero leve y no es frecuente. Pulmonar también puede producir neumonitis intersticial, fibrosis pulmonar, cardíacas, es poco frecuente si se presenta el bloqueo de rama, y esofágica, disfagia. En las manifestaciones cardíacas vamos a encontrar normalidades asintomáticas. En el electrocardiograma puede haber arritmia, miocardiopatía, insuficiencia cardíaca. Pero este compromiso no es frecuente. Manifestación pulmonar, vamos a encontrar neumonitis intersticial, fibrosis intersticial y, como dijimos, también puede presentarse neumonía por aspiración por ese problema de la debilidad de los músculos cricoaritenoideos que condicionan el problema de la disfagia. Aquí es una radiografía relacionada a neumonitis intersticial. El diagnóstico básicamente está relacionado a las enzimas musculares, ¿no? Dentro de las enzimas musculares lo que normalmente se solicita son la creatina, fosfoquinasa, también aldolasa, TGO, TGP, LDH. Esas son las enzimas que normalmente se solicitan para ver desde el punto de vista del laboratorio si está elevado o no está elevado. Básicamente la que nos orienta más es la creatina fosfoquinasa, que tiene que estar elevado 5 veces del valor normal, porque hay otras patologías que pueden aumentar ligeramente la creatina fosfoquinasa y no está relacionada a una polimiositis.
para considerar que es una polimiositis, tiene que estar elevado la creatina fosfoquinasa 5 veces mayor de su valor normal. Para el diagnóstico es importante la electromiografía. También en estos tiempos ahora ayuda bastante la resonancia nuclear magnética de los músculos afectados, la biopsia muscular. En el caso de, muchas veces la biopsia muscular tiene que ser específica, tiene que ser de los músculos del bíceps o tiene que ser del cuádriceps. Y otras veces no es muy, la zona donde se ha cogido no es muy adecuada, entonces la resonancia nuclear magnética ayuda a localizar, al igual que la electromiografía, los músculos más comprometidos donde poder hacer la biopsia. Estas son algunas de las características específicas entre dermatomiositis, polimiositis, miositis por cuerpos de inclusión. La población afectada en la dermatomiositis, niños y adultos. En polimiositis, adultos. Y en la miositis, básicamente son pacientes mayores de 50 años. Muchas veces se trataba a los pacientes con miositis por cuerpos de inclusión como que si fueran resistentes al tratamiento, y en realidad no era una polimiositis, sino luego ya en el tiempo se ha definido este tipo de pacientes que supuestamente son resistentes al tratamiento, no correspondía a una polimiositis, sino a una miositis por cuerpo de inclusión. La distribución de la debilidad muscular en dermatomiositis es proximal, lo mismo en la polimiositis. En el caso de la miositis por cuerpo de inclusión es proximal y distal. Esto puede ser asimétrica. Las lesiones cutáneas típicas en la dermatomiositis, pápula de Gottron, heliótropo, etc. En los otros, polimiositis y miositis por cuerpo de inclusión no se presentan. Asociación con cáncer, por ejemplo, la dermatomiositis, 15% está asociado con cáncer. La polimiositis en el 5%. La miositis por cuerpo de inclusión no está asociada a cáncer. Respuesta a esteroides es muy buena. En el caso de la dermatomiositis es muy buena. La polimiositis es pobre. La miositis por cuerpo de inclusión. Historia familiar, no hay historia familiar en la dermatomiositis, pero sí hay agregación familiar en la miositis por cuerpo de inclusión. Y hallazgos histológicos, lo que caracteriza, por ejemplo, la dermatomiositis es depósito vascular, periinicial, de linfocitos CD4, linfocitos B y complemento. Y en la polimiositis es depósito endomicial de linfocitos T, CD4, CD8 sobre la expresión del complejo mayor histocompatibilidad clase 1. En la miositis por cuerpo de inclusión no hay hallazgo histológico. En cuanto a los anticuerpos específicos de miositis, lo que se denomina los anticuerpos antisintetasa. Y esto está relacionado a ciertas manifestaciones de la enfermedad, lo que se llama síndrome antisintetasa, que está caracterizada por miositis, enfermedad pulmonar intersticial, artritis, fenómeno de Raynaud, fiebre, manos de mecánico, más frecuente en la polimiositis que en la dermatomiositis. Este anticuerpo, el SRP, más relacionado a miopatía necrosante de mediación inmunitaria, posible enfermedad grave y afección cardíaca. La helicasa con condominio de unión a las ADN3 y 4, eso sobre todo relacionado a dermatomiositis. La anti-TIF1 gamma, dermatomiositis juvenil, dermatomiositis en adultos con neoplasia maligna. Antiproteína de la matriz nuclear, el NXP2 anti-MJ, predominantemente en dermatomiositis juvenil, contracturas articulares, carcinosis, dermatomiositis,
del adulto con neoplasia maligna. Por ejemplo, para terminar, el anti-MG-CoA reductasa, coenzima reductasa, miopatía asociada a estatina, miositis necrotizante, la mediación inmunitaria. Y el anti-CLNA, miositis por cuerpos de inclusión, y el anti-FL1, miopatía grave. Entonces, estos anticuerpos tienen sus manifestaciones clínicas asociadas. El anti-Jo1 es la característica del síndrome antisintetasa. Se presenta en el 75% de los pacientes. Hay artritis simétrica no erosiva en el 60 al 100%, manos de mecánico, miopatía intersticial, fenómeno de Raynaud, fiebre, HDR3, DQA1, moderada y respuesta de frecuente recaída. El antipartícula de señal de reconocimiento SRP está relacionado con la afección cardíaca, HDR5, DQA1, 0301, inicio intenso ambulatorio, mujeres negras, escasa respuesta a la terapia. El antivirus, dermatomiositis clásica con el signo de B y signo de CHAL, sobrecrecimiento tubular, relacionado a HLA-DR3, etc. Antimar, poliomiositis con granulomatosis alcohólica, el antifer, 1% de los pacientes, etc. Poliomiositis, dermatomiositis, este síndrome antisintetasa relacionado al anti-Jo1 está caracterizado por neumopatía intersticial, artritis de manos de mecánico y fiebre. El anti-PRS es debilidad muscular severa, mialgia, afección cardíaca, y el anti-MI2, dermatomiositis clásica, tema en B, el tema signo de Gottron, mecánico y engrosamiento de la cutícula. Este es un cuadro resumen de dermatomiositis, poliomiositis, coloración afectada, forma de instauración, histología muscular, el patrón electromiográfico, patrón miopático de dermatomiositis y patrón miopático en polimiositis. Las enzimas sérica muscular, creatina isofoquinasa tiene que estar elevado 5 veces de valor normal, sensible 90%, y el HDL, la TGO, TGP, aldolasa. Es importante la electromiografía, patrón miopático, biopsia muscular, infección, inflamatorio, necrosis, regeneración muscular, anticuerpos, 70% específico anti-Jo1 y anti-PM1. Y otra célula, ¿no? LE, 3 al 16%, factor reumatoideo, 16 al 54%. El diagnóstico de dermatomiositis definitiva probable, dermatomiositis amiopática. Esta dermatomiositis, la dermatomiositis se puede presentar normalmente asociada a polimiositis, pero cuando se presenta antes de manifestaciones de polimiositis, vamos a denominarlo dermatomiositis amiopática, o sea, sin manifestación de compromiso muscular. La miositis no específica, polimiositis definitiva probable, y esto es el espectro en el cual se mueven todas estas enfermedades de miopatía inflamatoria idiopática. Inicio, sobre todo mayores de 18 años, inicio subagudo litigioso, patrón de debilidad proximal, rash típico, que ya no sea identificado.
Entonces hay aumento de la creatina fosfoquinasa, aldolasa, alfacato aminotransferasa, alanino aminotransferasa y lactato deshidrogenasa. El diagnóstico definitivo es la biopsia muscular. El diagnóstico descarta diferentes causas: células inflamatorias en el espacio perivascular intersticial rodeado de miofilias, principalmente linfocitos, que pueden observarse linfocitos. El diagnóstico, sobre todo más común en inflamación, que la inflamación es la degeneración, necrosis miofibrillas, regeneración de miofibrillas, fagocitosis y células necróticas. Bueno, esto ya hemos dicho: edad de presentación, biopsia, enfermedad y clínica. Ya, esto en cuanto al laboratorio, las pruebas de sangre para verificar los niveles de creatina fosfoquinasa, pruebas de inflamación, anticuerpo inmunitario, microglobulina en orina, electrocardiograma, electrocardiografía, resonancia, biopsia muscular. Este diagnóstico diferencial tenemos que hacer con enfermedades neuromusculares, enfermedades endocrinas, como hipotiroidismo, hipertiroidismo, que puede presentar con trastorno de potencia muscular y elevar la creatina fosfoquinasa, trastorno de Torricho, hipocalemia, hipomagnesemia, hipercalcemia, y miopatía metabólica, miopatía tóxica, alcohol, cocaína, corticoides, colchicina, parásitos como la toxina, toxoplasma, causa miscelánea, mialgia reumática, vasculitis, síndrome paraneoplásico. Enfermedades neurológicas, distrofia muscular, infecciones, uso de drogas, trastornos metabólicos, etc. Medicamentos, bueno, eso ya lo hemos visto, debido medicamentos como depetidina, procainamida, hidralazina. Tratamiento, medidas generales, importante reposo en etapas activas y fisioterapia. Es importante. Los corticoides es la base del tratamiento para la enfermedad inflamatoria idiopática. Normalmente es prednisona, 1 miligramo al día, por kilo al día, y se da durante un mes, y luego, de acuerdo a cómo va el proceso de la enfermedad y la creatina fosfoquinasa, se va disminuyendo progresivamente a un 25%, hasta llegar a 5 o 10 miligramos que se queda como tratamiento de mantenimiento. Dentro de los otros medicamentos utilizados en polimiositis, sobre todo como ahorradores de corticoides, tenemos el metrotexate a una dosis de entre 7.5 a 25 miligramos, con realmente buenos efectos de control de la enfermedad. También la satioprina también es un buen ahorrador de corticoides, y ciclofosfamida básicamente para compromiso pulmonar, cuando hay neumonitis intersticial activa. Bueno, como ya dijimos, hay otros gamma globulina intravenosa, pero lo que más normalmente se utiliza es los corticoides, metrotexate, satioprina, y en el caso de compromiso pulmonar, ciclofosfamida. Las medidas no farmacológicas, fisioterapia es importante para la rehabilitación del paciente. Complicaciones, la respuesta al tratamiento varía y depende de si hay o no complicaciones. Básicamente las complicaciones por el uso de corticoides a altas dosis, pues los efectos secundarios del uso a largo tiempo de los corticoides. Y muchos pacientes niños entran en remisión. En adultos se puede presentar la muerte como resultado de debilidad muscular prolongada severa, desnutrición, insuficiencia respiratoria, cáncer, neumonía o insuficiencia pulmonar. Evolución pronóstico, sobrevida a los 5 años, 67% se mantiene a los 10 años, incapacidad funcional residual
Por eso que el paciente debe recibir control cada 6 meses. Factores de mal pronóstico, edad 60 años, sexo femenino, raza negra, enfermedad aguda, gas étnico, disfagia, temperatura mayor de 38. Imagínate ser una señora de raza negra mayor a 60. Retraso en el diagnóstico y tratamiento, miositis severa, falta de retorno a la terapia, polimiositis frente a dermatomiositis, miositis asociada al cáncer, miositis factor por inclusión. Sí, acá. No se puede recordar.